Dime cómo hacer, que quiero conocerla. Me hablaron mal de vos y eso me desespera. Es la primera vez que la tengo tan cerca. Es como si pudiera. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Fernando? ¿Cómo vamos? Bien, ¿vos, Florencia? ¿Todo bien? ¿Qué Está repercusión bien. que hemos tenido, Sí, eh? linda repercusión. Qué lindo el programa anterior, hermoso. Sí, agradecemos los comentarios que vinieron por las redes, comentarios que vinieron en persona, algunas críticas muy positivas en general, gente que quiere participar, así que los esperamos ahora a través del teléfono o del chat de YouTube. Recordamos el teléfono 2664-2079-43 para que nos pregunten, nos opinen. La idea es que participen y opinen y pregunten y digan lo que tengan ganas de decir y nosotros acá lo vamos debatiendo. Sí, la idea es esto, generar un poco de ruido alrededor de algunos temas que en sí ya son de alguna manera temas de debate, que ya están en nuestra comunidad instalados y que bueno, por eso nos llaman la atención a nosotros y nos dieron ganas con Florencia de traerlos a este espacio, y que es un espacio compartido, lo entendemos como un espacio compartido y donde no siempre nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? No siempre nos ponemos No de acuerdo, siempre, tal cual. no, por Y supuesto. hoy, ¿qué tema que tenemos hoy, eh? Sí, creo que es un tema que nos atraviesa bastante porque está muy instalado en la sociedad una discusión alrededor de esto que se puede resumir en la idea de meritocracia, ¿no? ¿Qué es la meritocracia? Un poco esta idea que, como se lo ha planteado, que el que quiere y se esfuerza va a progresar, y el que no ha progresado es solo porque no se ha esforzado, ¿no? Una simplificación muy extrema de un tema que es muy complejo. Tenemos el video de presentación para instalar el tema. A ver si... Si una persona en San Luis se esfuerza y trabaja duro todos los días, ¿crees que sí o sí logra una buena posición económica o hace falta algo más? Debería, pero como que siempre hace falta. Capaz que siento que hace falta algo más, en un sentido mucho más Bueno, se adelantó un poquito las encuestas, pero ya les ponemos el video para plantear el tema. Creo que lo han visto algunos porque lo pusimos como difusión, que es plantear esto de si específicamente esta idea que está instalada en la democracia hasta dónde refleja la realidad o hasta dónde no la refleja, ¿no? Ahí lo vemos. Hoy, en la trama social, nos preguntamos, ¿el que se esfuerza llega? ¿Y si no todos partimos o largamos del mismo lugar? ¿Y si el esfuerzo a veces no depende de las mismas oportunidades, el lugar donde nacemos, los recursos que tenemos, el apoyo que recibimos? Entonces, ¿existe la meritocracia? ¿Vos qué pensás? Bueno, ahí está. ¿Existe la meritocracia? ¿Vos qué pensás, Fernando? Ay, me agarrás un poco desprevenido. ¿Existe la meritocracia? Bueno, la idea sí, como concepto está instalado y es una idea fuerza. Hoy día yo creo que si hiciéramos un mapa de las ideas que se mencionan, que están instaladas en la sociedad y que muchas veces son argumentos, ¿no?, para debatir y para defender una posición incluso política y una posición, si lo quieren, de qué modelo de sociedad queremos, está muy instalada. Se menciona muchísimo la idea de meritocracia y no es que no exista, pero tendríamos que analizarlo un poco para ver hasta qué punto significa lo que comúnmente se da por aceptado que es la meritocracia. Claro, porque hay una idea, ¿no?, instalada en la sociedad y en la gente en general. Podríamos decir que hasta uno a veces piensa, ¿no?, a partir de las condiciones de vida y cómo le va yendo y cómo se va desarrollando en la vida, hay un concepto general que dice, bueno, no importa del lugar de donde vengas o de las condiciones de las cuales partas, si hay esfuerzo, mérito y voluntad, se puede llegar a condiciones de vidas óptimas. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, se puede llegar a tener un trabajo muy bien remunerado, o se puede llegar a ser un profesional exitoso, o se puede llegar a ser un
un empresario con mucha plata, ¿no? Sí, también cuando estábamos preparando el tema surgió esta idea de si, bueno, ¿qué es el éxito? Porque uno dice, bueno, exitoso, y bueno, alguien puede decir tener una familia grande y bien conformada, y otro puede decir solo el económico. Nosotros nos vamos a remitir un poco ahora a un éxito en principio económico. Después podríamos discutirlo. Por ejemplo, un poco lo que queremos representar es este tema. Bueno, que es la meritocracia, es estas ideas fuerza, que es con esfuerzo, sacrificio y trabajo, cualquiera puede tener éxito económico, y suele estar aparejado esta idea que el que no progresa porque no quiere, ¿no? Y un poco esto no es una idea nueva, sino que estuvo instalada por ya la fábula que se atribuye a Esopo, un antiguo sabio griego, que después, bueno, la moderniza La Fontaine en el siglo XVIII y Samaniego más recientemente, el cuento de la cigarra y la hormiga, donde está un poco reflejado en esa imagen, ¿no? Durante el verano las hormigas trabajan para acumular comida básicamente para el invierno, mientras que la cigarra solo se dedica a hacer música, y ya luego en el invierno las hormigas la pasan bien porque han sido previsoras y se han esforzado, y en cambio la cigarra la pasaría mal porque no fue previsora, no se esforzó en su momento, ¿no? Bueno, es una imagen muy, muy instalada. ¿Vos qué pensás vos, Florencia? Yo pienso que no está aislada la meritocracia, que existe, que se puede sostener, pero hay que sostenerla con matices, ¿no? No lo podríamos sostener como fenómeno individual, sino que la meritocracia, si no tiene una condición de base igual para todos, no se podría sostener como fenómeno individualizado. ¿Qué quiere decir esto? Que es un poco lo que decíamos en la plaquita cuando empezamos el programa. No es lo mismo partir de las mismas condiciones de base o tener las mismas condiciones de base resueltas para una persona, supongamos, que nacen con condiciones económicas no óptimas, con aquellas que tienen un capital heredado, un capital social, un capital económico, una red de contactos. No es lo mismo. Entonces, la meritocracia supone que con esfuerzo y voluntad podemos llegar a tener un cierto éxito económico, que es lo que estamos planteando en el programa, pero deberíamos partir de una misma base de igualdad y oportunidades reales, ¿no? Porque esas oportunidades no tienen que ser dialécticas, sino reales. Me gustaría que estuviera Itan acá, mi antiguo compañero, para que te conteste algunas cuestiones, pero vamos a ver qué dijeron en las calles de San Luis, ¿sí? Podemos ir con las breves encuestas que hicieron nuestros colaboradores recientes del programa, que han tenido un éxito también muy grande. Le agradecemos muchísimo a Marco y Lucas, que estuvieron haciendo unas encuestas. Son los invitados del programa anterior que, dado el entusiasmo que mostraron, los convencimos de ser colaboradores. Qué piensa la gente, ¿no? Queremos ver qué piensa. A ver. Si una persona en San Luis se esfuerza y trabaja duro todos los días, ¿crees que sí o sí logra una buena posición económica o hace falta algo más? Debería, pero como que siempre hace falta. Capaz que siento que hace falta algo más, en un sentido mucho más laboral. Necesitas siempre un trabajo muy estable para poder estar bien en posición económica. ¿Sentís que dos jóvenes puntanos de 18 años, uno con mayores posibilidades económicas y otro no tanto, salen a competir en la vida desde el mismo lugar? No salen a competir desde el mismo lugar, porque claramente la persona con más recursos tiene muchísimas más posibilidades y muchísimas más puertas abiertas, en general. No. Siempre tiene los pasos más adelante. Posibilidad económica. En el mercado laboral actual de la provincia, ¿qué pesa más para conseguir un buen trabajo? ¿Tener un título y capacitarse o tener contactos desconocidos? Tener contactos conocidos. Tener contactos desconocidos. Yo creo que tener contactos desconocidos, porque siempre te encontrás a alguna persona que no está totalmente capacitada y vos ves el puesto que tiene y decís, che, ¿cómo puede ser que haya llegado al puesto, chaval? Bueno, ahí Bien, está. bueno, un poco quizá en sintonía con Florencia.
las encuestas, ¿no? Siempre aclaramos, son unas encuestas random que se hacen, no es que sean... Random, claro, sí, Claro, es verdad, no son son, ran- no son no son, indicativas. claro, no son indicativos, no hay una muestra, no se pueden proyectar a toda la población, pero bueno, nos dan una idea de lo que dicen algunos jóvenes en particular, de lo que piensan acerca de la meritocracia. Un poco empezaron a introducir los mismos elementos que estabas planteando vos, Florencia, que no solo el esfuerzo va a permitir ese éxito económico, sino que siempre tiene que haber algo más. Mencionar las redes de relaciones, ¿sí? Que son importantes. Son muy importantes, los conocimientos. Uno de los encuestados hablaba de un trabajo estable. Y eso es toda una cuestión que vamos a tratar en algún otro programa, es cómo se mueve el mundo del trabajo y qué significaciones sociales y culturales tiene. Porque una de las características justamente del trabajo, y un poco lo menciona este encuestado, es que si uno no tiene un trabajo con una cierta estabilidad, difícilmente pueda planificar y proyectar a futuro. Y eso también puede ir en contra de este logro de ir escalando posiciones, por lo menos en lo económico, ¿no? Lo social y económico. Bueno, ¿no? sí. Pero ¿qué pasaría o por qué no pensar que es posible el pensamiento mágico, ¿no? Esto de, bueno, si puedo y lo deseo, lo consigo. Y si lo pienso, lo creo. Y si me lo propongo, lo obtengo. ¿Y vos crees que eso que estás planteando, por qué tenemos esa idea de que es posible? Porque eso es muy interesante también, porque la meritocracia también se da como una idea validada, una idea de fuerza validada, porque en realidad a partir de la sociedad moderna se dan las condiciones para que en principio nadie tenga los impedimentos legales para progresar económicamente. En otro tipo de sociedad, las sociedades tradicionales, las sociedades previas a la sociedad moderna, había incluso impedimentos legales que a uno no le permitía pasar de un estado social a otro. O sea, si uno nacía un siervo de la gleba, nunca iba a convertirse en noble. Y eso significaba ese progreso de alguna manera social y en alguna medida, si bien eran sociedades con economías mucho más pequeñas, digamos, permitía una mejora en la calidad de vida. Sin embargo, en la sociedad moderna, el mandato que uno de los referentes, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1791, plantea eso, que las personas deberíamos ser libres e iguales entre sí. Y eso es, bueno, al principio la base de nuestra Constitución es esa. Entonces, por lo menos no hay impedimento legal, entonces ahí está esta idea que vos decís. Podemos soñar con que, bueno, yo soy pobre, pero algún día me gustaría estar en una posición económica mucho mejor. Esto que, bueno, aparece instalado hoy día y es una cuestión, y lo podemos traer a lo que pasa a nivel nacional hoy día, ¿no? Algunos funcionarios del gobierno nacional diciendo, bueno, miren, no tienen que tener un consumo tan alto de algunos elementos como alimentos, o irse de vacaciones, o comprarse un televisor, porque no pueden, ¿no? Un poco ese es el mensaje. Claro, si Contradiciendo. tiene frío, abríguese. Si tiene frío, claro, tener un ambiente climatizado no estaría al alcance de tus expectativas. Es problemático eso, porque estaría contradiciendo un poco esta idea de la modernidad, donde todos podemos, por lo menos, aspirar, como vos bien lo dijiste. Porque incluso hasta como padres, ¿no? Uno a los chicos lo incentiva que vos si podés lo vas a lograr, si te esforzás vos todo lo que te proponga lo vas a conseguir, te va a ir súper bien en la vida, solo con que lo sueñes. Bueno, A ahí veces está. hacemos eso. Ahí está, bueno, y ahí está la idea de la fuerza de la meritocracia. O sea, la meritocracia no es una mala palabra en tanto y en cuanto no se la analiza como estamos proponiendo ahora. Bueno, ¿es la meritocracia? Bueno, ¿solo la meritocracia implica el esfuerzo personal o hay algo más, ¿no? Ahora me gustaría que vayamos, cuando nuestro director de piso nos ponga un video que habla Tamara Tenenbaum, donde le preguntan justamente, o por esto mismo, por la idea de meritocracia, y bueno, y hace algunas afirmaciones bastante interesantes. ¿Sí? Pero yo no tomé buenas decisiones para nacer en una familia de clase media, simplemente me tocó.
Y lo mismo pienso de la mayoría de la gente. La mayoría de la gente no llega a la pobreza o a la riqueza tomando decisiones. Es lo que le toca. Algunas cosas creo que no, y otras cosas Ujú. creo que sí, porque creo que uno también ve un montón de ejemplos de gente que por ahí empieza en una posición social baja y se esfuerza y sigue para adelante y posiblemente tiene un toque de suerte y un montón de herramientas que va incorporando y cambia la posición social. O sea, no sé si siento que la posición social, porque naciste pobre, vas a morir pobre. Bueno, estadísticamente es bastante así. O sea, es muy excepcional la gente que logra salir de pobre. Es excepcional nivel Messi. Messi no era tan pobre, pero digo, es muy excepcional en la Argentina, sobre todo, salir de pobre o salir de rico. También, uno dice, tal se arruinó. ¿Se arruina a qué nivel? No vive en la calle. Si naciste en una familia más o menos bien, tal vez eras rico y ya no lo sos, pero tampoco te puedes caer mucho, porque la estructura social está muy armada. En ese sentido digo que es una cuestión de suerte. Por supuesto que las personas tenemos algún tipo de control sobre lo que hacemos y podemos salir adelante en muchos escenarios, pero la verdad es que estadísticamente la gente no muere muy lejos de la clase social en la que nació. Y sobre todo en América Latina, es un continente muy desigual. Bueno, ahí estamos, son palabras fuertes, ¿no? Ella dice, yo no elegí nacer en clase media, ya nací y eso me da ciertas herramientas, como vos bien mencionabas, un punto de partida un poco más alta que otros, ¿no? Y dijo un dato que es muy fuerte, nadie muere muy lejos del lugar social, de la posición social donde nació. ¿Quién nos está diciendo? Bueno, que esto de la meritocracia lo empezamos a relativizar, no necesariamente las personas por el esfuerzo individual. Acá ya vemos un análisis social, donde vemos que lo social está por encima de lo individual en este caso. Hay condicionantes sociales que por más que hagamos un esfuerzo individual, no nos permiten escapar de ese condicionante social. Y eso son estadísticas, ¿no? Claro, y que la suerte no es que juega a nivel general. Uno puede tener suerte, ella lo dijo, sí, Messi, bueno, pero Messi es uno en 1.000.000, ¿no? Y lo cierto es que estadísticamente no sucede. Miren, estadísticamente en México, particularmente en países de América Latina y el Caribe, hay una estadística que dice que una persona puede llegar a ocupar un empleo bien remunerado. La estadística es 6 veces más alta aquellas personas que tienen un capital heredado. ¿Se entiende lo que dije? Sí. Tenés una posibilidad 6 veces más alta una persona que tiene un capital heredado o que viene de una familia acomodada que una persona que no. Y otra estadística muestra que en América Latina, de 100 personas que nacen pobres, 36 se quedan en esa misma posición social. Y de 100 personas que nacen ricas, 46 se quedan en la misma posición social. ¿Hay movilidad ascendente? Sí, hay una movilidad ascendente, pero no es la estadística general, ¿no? En movilidad ascendente en el sentido de, en países latinoamericanos, donde las clases sociales están tan demarcadas y tan diferenciadas, la movilidad ascendente significa que si yo crezco o parto de una base, de una clase social pobre, puedo llegar a una clase social más alta, ¿no? Media o alta. Bien. Estadísticamente ¿puede suceder? Sí, puede suceder. Acá nosotros no estamos diciendo no puede suceder o no hay posibilidad que suceda, porque claro que sí, pero estadísticamente es probable que no. Después vamos a preguntarnos a lo largo del programa cómo hacemos para que eso suceda, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que tienen que estar dadas para que eso suceda, para que yo pueda movilizarme ascendentemente y pueda lograr escalar una posición social? Bueno, la característica de movilidad social ascendente de la sociedad argentina en particular siempre ha sido un diferencial en relación al resto de Latinoamérica. Siempre Argentina se caracterizó por esa movilidad social ascendente muy fuerte, que aparece a partir de los años 40, sobre todo en la Argentina, entre los 40, los 70 y los 80, fue una realidad muy importante, muy asociada a la existencia de un sistema universitario público y gratuito, ¿no? Eso ha sido el gran motor del ascenso social en la Argentina, incluso en muchas de las historias personales. Cuando los que estamos en la universidad muchas veces les mencionamos eso a los estudiantes, ¿no? Que la historia de muchos de nosotros es venir del origen de una familia
muy muy humilde, pero que logra un ascenso social a partir del acceso a la universidad. Entonces, ¿existe la movilidad social? Sí. En parte eso responde al mérito, entendido como el esfuerzo personal de cada uno. Sí, es cierto, no estamos negando que el esfuerzo personal sea un elemento que permite. Claro, no podemos decir que no podemos decir que el esfuerzo, porque si no es como que estaríamos tirando por tierra todo el esfuerzo que hacen los chicos, las ganas que le ponen al estudio, los días que se levantan temprano, que van a la universidad, que se queman las pestañas estudiando, que tienen, o que son gente que tiene mucho talento, ¿no? Hay gente que tiene muchísimo talento y que solamente ese talento lo lleva a hacer cosas extraordinarias. Bueno, claramente no estamos diciendo que no suceda. Bienaventurado esa persona. No, por supuesto, y la idea es seguir estimulando a que todos hagan ese esfuerzo individual para mejorar, porque es un elemento esencial de esta idea de movilidad social. Ahora, ¿es posible en ciertas condiciones sociales? ¿Es más difícil? ¿Se dificulta? ¿No se dificulta? ¿Quién puede facilitar? Yo acabo de decir, la historia de la Argentina, que es una historia de una movilidad social que termina diferenciando a la sociedad argentina del resto de Latinoamérica, o sea, ante similares condiciones, el diferencial fue en gran medida el sistema universitario público y gratuito tan fuerte, tan prestigioso y tan sólido, que permitió que muchas personas a través de sus estudios puedan progresar socialmente. Y eso hizo que se conforme lo que se conoce como una clase media muy fuerte en Argentina, que es muy diferente de otros países de Latinoamérica. Y que está muy arraigada, ¿no? Esa clase media. Y que está muy arraigada esa idea, es algo muy fuerte. Y que es una clase social que está y existe. Digo, no es como otros países latinoamericanos que no se ve. Claro, no existe, que ese matiz entre la clase baja y la clase alta no está. En Argentina existe. Entonces, yo me pregunto acá también, ¿cuánto tienen que ver las políticas públicas y el rol del Estado en esto, en crear oportunidades reales y que esta idea de meritocracia no sea un concepto dialéctico, sino que sea un concepto real y que se convierta en una posibilidad de la gente de partir de una misma base? Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? ¿El Estado debe garantizar igualdad de oportunidades o no? O por lo menos generar las condiciones para que por lo menos existe esa posibilidad de, ante el esfuerzo personal, que se pueda progresar. Por ejemplo, uno cuando piensa, bueno, becamos a una persona porque se empieza a destacar en los estudios, pero no tiene condiciones para continuarlos, o apoyamos a un empresario que tiene una idea, si lo quieren, innovadora, y lo apoyamos para que pueda progresar. Bueno, esas son formas en que tiene una sociedad en general de mejorar esas condiciones de desigualdad, porque eso es lo que nos dicen. Hay un informe de un sociólogo que se especializa en este tema, que se llama Pablo Dalia, ahí lo tienen, la imagen. Es un sociólogo argentino contemporáneo, como lo ven, muy joven, que ha hecho esta tesis, es doctor, investigador del CONICET, y habla de la movilidad social desde las clases populares. Él estudia sobre todo el área metropolitana de Buenos Aires, entre los años 1960 y 2013, un estudio muy grande, son más de 50 años, donde él, a partir de datos estadísticos, ¿qué quiero decir con datos estadísticos? Son datos duros, ¿no? Son informes que miden ingresos, miden tipo de vivienda en la que viven, son datos en algunos casos censales, en algunos casos de la encuesta permanente de hogares. ¿Qué dice Pablo? Y Pablo lo que nos dice un poco lo que menciona Tamara Tenenbaum en el video que pasamos, que en definitiva, si bien ha habido un proceso de movilidad social, se empieza a frenar a partir de la década del 90. Entre el 60 y el 90 había muchas personas que de una clase social terminaban mejorando su posición. Ustedes saben que hay una medición de lo que se llama la pirámide social, lo que se apunta a plantear que hay una clase baja
media y una clase alta en función de los ingresos, sobre todo el dato más importante son los ingresos, ¿no? Mientras más altos está en la pirámide social, hay menos personas, o sea, hay menos personas que ganan más dinero y muchas personas que ganan poco dinero. Mientras más empinada es la pirámide social, es una sociedad más injusta, mientras y bueno, después hay otras características que no vienen al caso ahora, pero lo que nos muestra Pablo que entre el 60 y el 90 había un real ascenso de las clases sociales. Se podía pensar que una persona que nacía en un sector muy vulnerable podía llegar a un nivel de clase media, pero que ese proceso se empieza a frenar e incluso detener entre los años 90 y el 2013, ¿no? Que esto quiere decir que la sociedad se vuelve más injusta. ¿Por qué? Bueno, eso había que ver con ciertos cambios en el mundo del trabajo, en esto, en la posibilidad que tienen las personas de acceder a mejores trabajos y también, de alguna manera, de continuar con el estudio, o sea, de poder financiar el estudio a sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay tendencias, ¿no? Y de las tendencias mundiales hoy por hoy. Lo cierto es que las políticas públicas de gobierno y las ideologías políticas van cambiando y hay tendencias a nivel mundial. Pasamos por épocas más liberales, por épocas más socialistas, a mí me gusta mucho un autor francés, un economista que seguramente lo conoces, que es Thomas Piketty. Sí, hablamos ya en la columna de Las cosas son como son, hablamos de la economía de las desigualdades. De las desigualdades, que a mí me gusta porque él dice, la meritocracia sirve para legitimar al que está más arriba y el que está más, para legitimar esa desigualdad. Él dice, la meritocracia sirve para legitimar desigualdades. Y en algún punto es cierto, ¿no? Porque a veces cuando no se puede tener un discurso de legitimación de por qué unos acceden y otros no, bueno, lo primero que sale decir no es, y bueno, es mérito, es esfuerzo, es voluntad. Si vos querés, podés, y si no, es como esto de, no trabaja el que no quiere. Bien. ¿No? Pareciera. Entonces, mira, eso es muy interesante lo que vos incorporás, porque es cuando la idea de meritocracia se transforma en una ideología. O sea, claro, se hace una afirmación que no tiene un fundamento, pero se usa para culpabilizar a las personas de, bueno, si vos no estás en una mejor posición económica, es porque vos no querés. Es lo que dice Piketty, dice, la meritocracia se usa en ciertas estructuras liberales como ideología, como discurso teórico, dialéctico, que nada tiene que ver con la... Sí, y lo que sirve con la realidad de la gente, bien, ¿no? Y sirve, y con la realidad de la dinámica social, y lo que sirve es para justificar las brechas cada vez más grandes entre ricos y pobres. Dicen, no, si es rico porque se lo merece y porque se lo ganó. Que en parte puede ser cierto, porque es una persona que se esforzó, pero por ahí tuvo el mismo esfuerzo que una persona que parte, como vos dijiste, de un escalón más bajo y se esforzó igual o más, y sin embargo no llega a la misma posición. Pero, ¿por qué? Bueno, porque vamos a aportar más datos. Hay condicionantes. Hay condicionantes. Vamos a una plaquita ahí que vamos a dar un gran ejemplo, que a mí siempre me gusta, lo uso mucho en clases, ¿no? Aristóteles Onassis fue en su momento la persona más rica del mundo, ¿no? Y mira qué paradoja. Llegó al puerto de Buenos Aires en 1906 aproximadamente, esto es información sacada de la misma Fundación Onassis, ¿no? Siendo un refugiado pobre. Él había sido expulsado de Esmirna, que era un sector que tenía nacionalidad griega y bueno, fue recuperado por Turquía. Entonces él es expulsado, toda su familia pierde sus empresas que eran de tabaco y bueno, viene como refugiado pobre a Buenos Aires, incluso con un pasaporte de refugiado, trabaja a la lavacopa, no sabe ni el idioma, aprende el idioma, se esfuerza y para el año 1925 ya había ganado su primer $1.000.000, ¿no? Con el comercio de tabaco al principio y luego con el comercio de transporte, y fue uno de los máximos constructores de barco del mundo, ¿no? Y después, en algún momento, hacia la década del 60, fue el hombre más rico del mundo y además perteneciente al jet set, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué te dice alguien que defiende la meritocracia como ideología? Bueno,
Él salió de la pobreza, pero se esforzó mucho, tenía mucho talento y logró un gran éxito económico. ¿Es cierto eso? Bueno, es cierto, él tuvo ese talento, se esforzó mucho, realmente mucho, trabajaba hasta la noche, aprendió el idioma y logró un éxito, bueno, increíble. Este es un caso paradigmático, ¿no? Y seguramente tenía un talento especial y ciertas capacidades distintas a la de otras personas, ¿no? Claramente, porque... Claramente, o sea... Claramente era un distinto. Claro, nadie nega el esfuerzo personal. Era un distinto, pero además se esforzó, ¿no? En su historia, su biografía personal, habla de eso, de trabajar por las noches, intentando aprender el idioma, ¿no? Viene del griego, que no es un idioma muy amigable con el español. Es muy lindo escuchar la música griega. Te recomiendo, muy, muy bonito, pero no se entiende nada, es muy difícil, ¿no? Incluso tienen otro alfabeto. O sea, le costó mucho, se esforzó muchísimo y tuvo su premio, sí, pero hay muchas personas que se esfuerzan todos los días mucho y sin embargo, ustedes piensen, cualquier persona, estamos acá en San Luis, cualquier persona que tiene que llegar a su trabajo mediante el transporte público cualquier mañana, y yo no le voy a contar cómo se viaja, ¿no? Con mucho esfuerzo, a veces teniendo que salir mucho más temprano para poder llegar a tiempo al lugar de trabajo, eso es incómodo. Importante, las áreas metropolitanas, los conurbanos, ¿no? Gente que tiene que levantarse muy temprano, tomarse 2 o 3 medios de transporte. No es lo mismo vivir en una ciudad grande que vivir en una ciudad más chica, no es lo mismo vivir en pueblos o en ciudades donde la red de contactos es otra. Es otra, por supuesto. Que vivir en ciudades donde nadie nos conoce. Y a mí me gustaría introducir, Fernando, también la cuestión de género. No es lo mismo ser mujer que ser hombre, porque hay una barrera ahí en el género. Por supuesto. Hay una barrera. Bueno, ¿no? en estos estudios de movilidad social siempre también hay una desigualdad por género, hacia la mujer. Siempre hay una desigualdad, o sea, las diferencias sociales se acentúan por género. De ¿sí? hecho, bueno, ustedes todos saben que yo soy abogada previsionalista, que me dedico a la parte previsional, al derecho previsional, a las jubilaciones, las pensiones y todo lo que tiene que ver con el ámbito previsional. De hecho, la jubilación de ama de casa que se sanciona por allá en el año 2005, uno de los fundamentos de esa ley, de esa moratoria, fue justamente esto, ¿no? Dar la posibilidad de acceder a una jubilación a amas de casa, a mujeres especialmente que no podían trabajar o que trabajaban en enero o cuyas condiciones de trabajo no eran igual que los hombres, entonces no se les permitía no es que no se les permitía, no tenían la capacidad o el acceso a trabajar para reunir los 30 años de aporte simplemente por su condición de género, porque tenían que quedarse en su casa. En realidad realizaron un trabajo muy importante que era el ocuparse de la casa, ¿no? Las tareas claro. del hogar, Entonces, de los niños, cuidado de los niños, y por eso no podían salir a trabajar. Entonces una a mí me gusta mucho lógica. decirlo esto porque el fundamento y la naturaleza jurídica de esa ley fue justamente dar la posibilidad de acceder a un derecho, ¿no? Y ahí se vio la intervención del Estado, ahí se vio claramente la intervención, cómo el Estado garantizó, intervino para poder consagrar un derecho que estaba vedado para un sector de la población, que en este caso eran las mujeres amas de casa que estaban en su casa haciendo otro trabajo y no podían salir a... Claro, se trata de compensar una desigualdad, ¿no? Porque hay una desigualdad porque no era una persona. Era todo un género, digamos, que estaba en una condición desigual. ¿no? Fue una generación, porque se planteó para mujeres nacidas a partir del 40, era para un rango etario, ¿sí? No fue un momento social distinto. Quizás, bueno, ahora las condiciones son otras, pero digo, hubo una intervención específica del Estado garantizando y esto que vos decís, diferenciando una desigualdad, intentando arreglar una desigualdad. Claro, compensando esa desigualdad. No me salía la palabra. Compensando una desigualdad. Podríamos decir, salvando la distancia, cuando hay una intervención en principio del Estado, podrían ser de otras entidades, pero en principio el Estado tiende a eso, a compensar una desigualdad. No es que le regalaron, no le están regalando nada. Primero es un reconocimiento de todas unas tareas que se hicieron y que no eran remuneradas y que le impedían hacer otras. Claro, no tareas es que, de cuidado. claro, tareas de cuidado que eran fundamentales y le permitían
en principio al otro género, a los hombres, ser más productivos en su trabajo, porque hoy día a cualquier persona, en general, las parejas hoy día está mucho más repartidas las tareas de cuidado. Y si uno de los miembros, ya sea el hombre o la mujer, pero si es el hombre, tiene que ocuparse de cuidar a los niños, y sí, va a tener menos tiempo para dedicar al trabajo. Y puede ver afectada su productividad. Entonces, Claro. esa productividad tenía que ver con la facilidad que le daba todo un sistema que malo o bueno era así. Tampoco estamos demonizando una sociedad, pero la intervención de esa política puntual, que es reconocer, ¿no?, el aporte que hicieron esas personas a la sociedad a través en este caso, de la jubilación de más casas, pero que también resuelve otros problemas sociales, ¿no? Porque una persona de cierta edad así tiene acceso también a un ingreso que además es un ingreso que va al consumo, va al gasto, o sea, también mueve la economía, sí, o sea, por supuesto. no son Y- políticas que y- tienen muchos... muchas aristas y que tienen que ver también con el acceso a la salud, el acceso a la sanidad pública, ¿no? El acceso al consumo, la independencia económica, tuvo que ver también con muchas cuestiones que en ese momento se estaban debatiendo y que a mí me parecieron que fueron muy importantes y que fue una gran política pública. Sí, yo entiendo que sí, pero bueno, no quiero que nos vayamos tanto del tema de meritocracia, porque tiene que ver, hoy estamos hablando de esto, pero tendríamos que hablar de esos temas No, también. pero digo, es como para poner el ejemplo de cómo en ciertas sociedades o en ciertas políticas públicas en donde se brega por una justicia social, esto de la base igualitaria hace que se pueda pensar en compensar esas desigualdades. que se pueda pensar en que la meritocracia es posible, ¿no? Digo, no es que la meritocracia cae y está aislada en la sociedad. Que se dé esa idea, esa promesa de la meritocracia de que vamos a tener una recompensa por el esfuerzo. Claro. Bueno, entonces igualemos. Claro, exactamente. Está bien, está bien. Exactamente. Ahí tuve un comentario ahí por Instagram, Sebastián decía eso, ¿no? Que bueno, ante la pregunta de si es posible llegar, no siempre, dice, claro, no siempre, ¿por qué? Porque bueno, si no hay un mínimo de igualdad, no siempre. Vamos a continuar con la historia de Onassis, a ver, bueno, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Onassis, Aristóteles Onassis, efectivamente hizo cosas extraordinarias, pero no empezó desde un punto socialmente neutro. Él perdió toda su familia, su casa, su dinero, todo. Eso es cierto, pero ella tenía conocimientos comerciales, experiencia en el negocio del tabaco, que fue el primer negocio que desarrolla en Argentina, contactos internacionales, conocimiento de los mercados a los que él empieza a exportar cuando empieza a crecer, una identidad de pertenencia a una comunidad migrante, o sea, él pertenecía a un colectivo que lo supo contener, recursos culturales para desenvolverse en el mundo del negocio. A esto Bourdieu le va a llamar capital social, ¿no? Un capital social. Tenía. Lo mismo que en las entrevistas decían estos jóvenes que entrevistaron los compañeros Marco y Luca, que decían, bueno, tenés que tener una red de contacto, o te ayuda en la red de contacto, o acá conseguís un mejor trabajo, acá en San Luis, no estamos hablando del mundo, pero también en el mundo, pero específicamente en San Luis, si tenés conocidos es más probable, tenés más probabilidad de conseguir un buen trabajo. Bueno, eso tenía Onassis, tenía contactos. Por más que él se haya empobrecido, a esta red de relaciones, de contactos, de saberes previos, incorporados en la cultura y en el hábito, va a decir Y Bourdieu. la capacidad de capitalizarlos. Bueno, y la capacidad de capitalizarlo con el esfuerzo personal se convierte en ese éxito. Entonces sí, tuvo mérito, pero ya no tenía capital económico, pero tenía ese otro capital que es sumamente importante, sumamente importante. ¿Tenemos más mensajes ahí? Bueno, parece que están remolones los, o están muy de acuerdo con lo que decimos. Miren que si nos dan ese poder de estar de acuerdo, bueno, en fin, puede ser malo. Bueno, entonces ¿dónde queda el pensamiento mágico, ¿no? Porque pareciera que en las redes sociales, cuando uno consume, ¿por qué vuelvo a las redes sociales? Porque consumimos redes sociales, ¿no? Y consumimos sueños y consumimos gente que viaja, gente que se toma el año sabático, gente que persigue sus sueños y que consigue todo lo que quiere y bueno,
y entonces pareciera que nada cuesta y que todos podemos ser exitosos solo pensándolo, ¿no? ¿Te acordás de ese libro que salió hace un tiempo, que es El Secreto? Sí. Que decía que con solo pensarlo se podía crear. No, bueno, Sí. el pensamiento no crea nada. El que piensa, el pensamiento es el pensamiento no crea condiciones favorables. No, pero está bien. Me gustó que cuando vos introdujiste que al principio dijiste, bueno, soñar. Con soñarlo es un primer paso. Y eso es lo que te promete, ese es el gran sueño que promete la modernidad, ¿no? Que vos podés, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Si uno va incluso a las sociedades de San Luis de los primeros años del siglo XX, estaban muy marcadas las posiciones sociales. Entonces estaban la gente que iba al club social, que accedía al salón superior, y las que no accedían. O sea, había una diferenciación social de clase muy fuerte. Y vos ni siquiera podías soñar, era casi una ofensa soñar con ocupar el lugar de esa clase alta. Hoy día sí podemos soñar. Y de hecho hay como vos decís, también hay como instalado mucho esa idea de, y que lo hablamos un poco la vez pasada, ¿no? Estos comunicadores que de pronto son exitosos, son todos millonarios y tienen 20 años, o por lo menos intentan mostrar eso. Sí, entonces, pero el de 20 no te dice que tiene un padre rico. Bueno, claro. Esto que, y que viaja por el mundo porque el papá le pagó o la mamá. No, la mamá o el papá le pagó. Claro, y porque viene... Es lo que decíamos. Viene con un background distinto. Un capital social, ¿sí? Capital, y económico a veces también, distinto, ¿no? Pero ¿por qué digo esto? Porque pareciera ser que... a mí me gusta mucho en psicología hay un concepto que es el de la aceptación real, ¿no? Sí. Porque uno puede soñar mucho y pensarlo y meditarlo y crearlo, imaginarlo y tirarlo al universo, pero hay algo que se llama la aceptación real. La aceptación real es dónde estoy, de dónde parto y hacia dónde voy y cuáles son las posibilidades reales hacia las cuales puedo llegar, ¿no? Y me parece que es muy importante también eso de aceptar el lugar en el económico del que parto o la base social de la que parto. Bien. Que es dificilísimo, chicos, porque a mí es Slavoj Žižek, este filósofo ruso, que a mí me gusta mucho, él dice que uno en la vida no puede ir por la vida siendo honesto, uno tiene que ir por la vida siendo hipócrita. Hipócrita significa, y bueno, que hay que soñar con los imposibles, hay que saludar a aquel que no me cae bien, ¿no? Hay que, bueno, se lo tiro al universo a ver si me ayuda, porque la hipocresía es parte de la vida porque nos hace sobrellevar la vida mejor. Pero claro, en esto de la meritocracia es muy difícil, Fernando. Es muy difícil no creerse que uno puede y aceptar a veces que no puede porque las condiciones sociales no dan. No, pero está bien, porque lo que te genera si no es una angustia y una culpa de decir, si yo no logro eso es culpa mía. Claro, o me agarra una gran frustración. Me acuerdo de una viñeta de Mafalda, que estaba Felipe, el personaje Felipe, y ve la publicidad en la tele, después vuelve y se encuentra con sus amigos, entre ellos Mafalda, y dice, parece que si no te tomás un whisky, cuando te levantás, no te tomas un whisky, no te fumas un cigarro, sos un pelotudo, perdón, ¿no? Pero bueno, es un poco, ¿no? Parece que estoy tan lejos de ese modelo, entonces ¿qué soy? Tengo culpa, entonces, y también eso tiene que ver con esa meritocracia como ideología que te termina haciendo aceptar el lugar subordinado que tenés. Vamos a ver otra vez unas placas. Bueno, esto un poco ir resumiendo lo que venimos hablando, ¿no? La meritocracia existe, bueno, una idea justa, pero tiene un problema esta idea. El matiz, ¿no? Sí, ahí continuamos. Ahí está. Bueno, ¿qué es? Bueno, ¿no? Esto, la idea de oportunidad y recompensa lo plantean eso, claro, ¿no? Que es el esfuerzo, capacidad y desempeño. Fíjense, todo lo individual, todo cargado en la persona. Te esforzás, te va bien. Eso es lo fácil. Vamos, Juan, que si te esforzás, te va bien. ¿Cuál es el problema? Bueno, que ante personas que puedan tener un mismo talento, uno tiene una buena escuela, acceso a recursos, tiempo para estudiar, apoyo familiar.
otra escuela con carencia, pocos recursos, necesita trabajar y esto es una realidad, ¿no? Muchos estudiantes, ya sea incluso de la escuela secundaria, en caso extremo de la primaria, tienen que trabajar, o sea, obviamente que no le van a dedicar el mismo tiempo al estudio, un apoyo familiar, que eso podría no ser solo de una clase, en cualquier clase social uno puede tener más o menos apoyo a la familia. Fíjense las historias de futbolistas, en muchos casos hacen referencia como la madre, ahora que falleció el papá de Messi, él dice, él siempre me acompañó, siempre fue mi sostén, se fue a los 13 años a España, o sea, no era fácil, y sometiéndose a un tratamiento muy duro. Si uno hubiera tenido el apoyo del padre, ¿cómo se lograba eso, no? Sigamos, Juan. Y ahí hay algo que me gustó mucho que dice la segunda plaquita o la tercera, que es la misma meta, distinto punto de partida. Tal cual. El punto de partida ese es el problema. Como el key de la cuestión, ¿no? Eso es lo que hay que matizar cuando uno habla del mérito. Bueno, pero está el mismo punto de partida, porque si no, no podemos evaluar de la misma manera. Esa imagen lo grafica. No es lo mismo el que sale de más atrás que el que sale de más adelante. Claro. Es lógico. Si uno llega más lejos, ¿podemos decir que fue solo por mérito? Y bueno, hay que ver de qué escalón partiste, Esa ¿no? distancia es justamente, son los condicionantes sociales. Bueno, entonces el mérito se compensa un poco o con las oportunidades reales que tiene, o sea, tiene peso el mérito. No estamos diciendo, lo repetimos, que no hay que esforzarse, hay que esforzarse. Pero es muy importante ver si partimos de las mismas oportunidades. ¿Para qué? Bueno, para no amargarnos si no llegamos al mismo resultado, o para también pensarlo cuando vemos qué modelo de sociedad queremos, que sea una sociedad que intente compensar las desigualdades, o no. Y que Si uno intentemos no quiere que eso vivirla. no nos frustre, ¿no? Porque, Claro. porque si nosotros compramos el discurso de la meritocracia, pareciera que todo es posible y que no existe frustración posible, que no existe entonces yo, perdón por la expresión, pero entonces me siento un huevón si trabajo todo el día y no dedico parte de mi vida a cumplir mis sueños, como venden las redes sociales. Tal cual. Bueno, eso tiene que ver mucho con la culpabilidad del uno y termina haciendo que uno acepte ese modelo tan injusto, ¿no? Porque muchas veces uno lo defiende, pero no ve que está muy lejos, y ante ciertos modelos de sociedad, modelos económicos, modelos políticos, cada vez estamos más lejos. ¿Podemos seguir, Juan, por favor? Dejamos un ratito más la anterior. Fíjate, ¿no? Igualdad razonable también es la idea. No se trata tampoco de lo que se denomina igualitarismo abstracto. Igualdad no es lo mismo que igualitarismo. Tal cual. Muy bien, doctora, muy bien expresado. Cuando empezamos a estudiar, lo primero que nos dicen cuando vamos a la universidad es: igualdad no es lo mismo que igualitarismo. Hay igualdad entre los iguales. La igualdad se mide entre los iguales. Entonces, igualdad de condiciones entre los iguales, ¿no? Perfecto. Sí, porque si no, el igualitarismo sí es malo. Sí, bueno, claro, no puede ser que a todos se lo premie de la misma manera si no hacen el mismo esfuerzo. Nadie está planteando eso, pero tampoco que alguien se ponga en oposición, como Elon Musk, dice, no, porque y cuando uno ve los negocios, muchos de los negocios que hace son malísimos, como el Tesla, ¿no? Es malísimo. Pero es malísimo, digamos, en cuanto a resultados, pero el problema es que él ya era recontra millonario cuando nace. Entonces él hereda empresas que ya funcionan bien y al contrario, en muchos casos él no hace mérito para mejorarlas. La última plantea una pregunta. Entonces, bueno, no se trata esto de que todos lleguen igual, no, porque eso no sería tampoco lo que estamos promoviendo. ¿Va a haber desigualdades? Sí, va a haber desigualdades. Siempre y algunas no son malas. El problema es esto, ¿no? ¿Todos pudieron llegar desde un lugar parecido? Bueno, esa era la pregunta que queríamos instalar, un poco el tema que queríamos traer para hoy, ¿no? Podríamos seguir diciendo unas cositas más, pero yo creo que finalmente, si continuamos con la reflexión de cuando veíamos la vida de Onassis tuvo un capital social, o sea, su esfuerzo individual no termina operando en el vacío. El mérito existe, sí, existe,
pero no opera en el vacío, siempre se conjuga con ciertas condiciones que no dependen de la persona. Ese es el problema, no dependen de la persona. Bueno, eso creo que es fundamental. No depende, las condiciones de vida muchas veces no dependen de uno, ¿no? Es que uno... no depende, porque es como decía Tamara Tenema, me tocó, yo no elegí nacer en una clase, Claro. a mí me tocó, yo tuve la dicha que me tocó. Bueno, entonces eso juega como el azar mismo. Te toca. A partir de allí, que es lo que yo digo, este concepto de la aceptación real, aceptar, a partir de allí, lograr partir desde una base lo más parecida posible entre todos, parecida, no digo en igualdad de condiciones, pero lo más real y parecida posible para que a partir de allí todos juntos avancemos en un mismo sentido. Bueno, ahí sí, el que tenga un talento, el que tenga un don, el que tenga un capital social, el que tenga una red de contactos, el que tenga condiciones. Y el que haga más esfuerzo. El que haga más esfuerzo llegará más Claro. lejos, ¿por qué no? Sí, podríamos pensar un experimento que podríamos hacer fácilmente, no porque no sería ético, pero nosotros tenemos una camada de perritos en adopción. Viene una persona, se la lleva a su departamento, tiene el veterinario que lo revisa toda la semana, tiene acceso a la mejor comida para alimento para perro, lo hace bañar, lo pasea porque tienen tiempo. Un hermano de la misma camada se lo lleva a una familia para que trabaje en el campo el perro, ¿no? Siendo custodia, duerme afuera, come lo que puede. A veces recibe algún pequeño maltrato. Es muy probable que en pocos años un perro continúe viviendo y el otro probablemente tenga una vida más corta, que tenga un aspecto más descuidado, sí. más flaco, con algún miembro roto. ¿Sí? Bueno, es un poco la idea ninguno de los dos perros eligió a la familia a la que quería ir, No. podemos pensar, y uno por suerte, por las condiciones del contexto, más allá de lo que haga o deje de hacer ese individuo, no va a cambiar su destino. Bueno, en lo social, como la persona tiene un poco más de capacidad de tomar decisiones que un animal, Eso te iba a decir, claro, sí, tal cual. él podría mejorar un poco, pero nunca va a estar lo que dicen estos, ¿no? Las dos personas que citamos, Tamara Tenema y el investigador del CONICET, diciendo, miren, lo que demuestra la estadística que, sobre todo desde los años 90 hacia ahora en Argentina, las personas no mueren muy lejos de la clase social de la que nació, o sea, de las condiciones de vida. Y esto es un dato que da por tierra con la idea de la meritocracia, e incluso hasta podría ser desalentador, decir, bueno, ¿para qué me voy a esforzar si al final nunca voy a salir de este círculo? Bueno, entendemos que el esfuerzo sí es muy importante, pero tiene que ser ayudado con ciertas condiciones. No se puede hablar solo de el mérito del esfuerzo sin tener en cuenta todas esas otras variables. Si no, es una falacia. Es un mito más que vamos a deconstruir Una excelente acá. conclusión, Fernando, tal cual, tú lo has dicho, es así. Bueno, estamos en tiempo de descuento. Espero que les haya gustado el tema, como lo hemos tratado. Esperamos sus comentarios, críticas, devoluciones y demás. Y si quieren sugerencia de algún otro tema que intentaremos abordar con la misma seriedad que hemos hecho este mismo. Muchas gracias. Gracias a todos, muchas gracias.